Devocional del miércoles. Jerusalén. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrina hasta aquí. Vienen a dar gracia al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Salmos capítulo 122, versículos 3 y 4. Para el pueblo judío no hay lugar más precioso que Jerusalén. Después de que el pueblo cayere en cautiverio en el año 586 AC, pronunciaron un juramento frente a los ríos de Babilonia, donde prometieron recordar y nunca olvidar su amada Jerusalén, y nunca lo han hecho. Para el judío devoto de la actualidad, nada es más sagrado que el muro de los lamentos en el monte del templo de Jerusalén. Ese muro representa una porción de la pared original donde se encontraba el segundo templo. El primer templo fue destruido cuando los babilonios invadieron la tierra en el año 586 AC. El segundo templo, construido por Zorobabel y luego ampliado por Herodes, fue el templo que Jesús conoció. Ese templo, hecho de mármol, caliza y oro, era más alto que un edificio de 15 pisos. Podría acomodar a cientos de miles de peregrinos a la vez y era 2 veces el tamaño que el templo más grande construido en Roma. Claramente, era la construcción más impresionante en esa época. Los romanos lo destruyeron en el año 70 DC. En la actualidad, lo que queda es el muro de casi 460 metros cerca del área dominada, el lugar santísimo donde residía la gloria de Dios, su Shekinah. Esa sección externa del muro es el lugar donde los judíos devotos recuerdan el pasado y añoran la destrucción de un templo. Mientras oran con su motivo característico, miran hacia el muro como intentando estar lo más cerca posible del lugar donde la gloria de Dios se encontraba. Tristemente, se paran en 9 metros de ruina de aquel templo destruido que ellos lamentan. Vean Segunda de Crónicas capítulo 3 versículos 1 al 17. Esdras capítulo 4 versículo 8 al 13. Esdras capítulo 5 versículos 1 y 2 y versículos 14 y 18. Salmos 137 y Mateo capítulo 27 versículo 40. En el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, y hemos visto eso, su gloria. Juan capítulo 1 versículo 1 y 14. El plan de Dios a través de los siglos ha sido que su pueblo se acerque a Él mientras Él mora con ellos. Lo hizo primeramente en la tienda del tabernáculo, luego en su sección de templo santo, después en la tierra, en la persona de su Hijo Jesús, y ahora viviendo en todos los creyentes en Cristo a través de su Espíritu. El primer templo de Jerusalén, visualizado por David y construido por Salomón, era el lugar escogido por Dios para que su gloria habitara. Esa estructura hermosa se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios en la tierra,
un lugar donde la gente podía ir cuando querían estar cerca de Dios. Ese templo fue destruido en el año 586 AC. Otro templo fue construido 70 años después por Zorobabel y luego Herodes el Grande. Durante la época de Jesús lo convirtió en una estructura monumental. Sin embargo, para entonces la presencia de Dios ya había abandonado el templo debido a la incredulidad de Israel. En la búsqueda incansable para tener una relación con su pueblo, Dios provee una nueva y mejor alternativa. Si algo mejor que el templo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fuese el tabernáculo en medio de nosotros. Vea Juan capítulo 1, versículo 14. En ninguna otra parte de la Escritura esta imagen se muestra de una manera tan clara como el templo mismo, el día que Cristo murió. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. De esta forma dramática, Dios le mostró al mundo que Él había aceptado el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, y no eran necesarios más sacrificios en el templo. Dios ilustró este nuevo plan al permitir que las personas tuvieran acceso directo hacia Él. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Para hacer este acceso aún más personal, Dios elige revelar su presencia a través de su Espíritu, el cual vive en cada creyente. ¿Acaso no saben que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Además, tenemos la promesa de que un día ya no necesitaremos ningún templo. El apóstol Juan escribió: y no vi en ella la nueva Jerusalén, templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Cordero, son su templo. Podremos ver y moraremos con Dios cara a cara. Vea Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Juan capítulo 1, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Marcos capítulo 14, versículo 1. La Biblia guarda silencio en cuanto a lo que sucedió el miércoles de la semana final de Jesús. Sin embargo, este hito a media semana distió mucho de ser pacífico. La expectativa, incluso el terror, flotaba pesadamente en el aire alrededor de la ciudad vieja. Durante esta conmovedora semana festiva, todos buscaban algo. Los religiosos miraban a la Pascua para recordar su liberación de Egipto. Los celotes buscaban al revolucionario
que los dirigiera a la libertad de Roma. Las legiones romanas buscaban a cualquier alborotador entre la multitud, y todo judío buscaba al Mesías. Justos unos pocos días antes, por la entrada que escogió para llegar a la ciudad, Jesús había hecho la declaración clara e intencional de que Él era el Mesías. En efecto, el prometido, profetizado, y estaba ahí. Sin embargo, a pesar de las señales, pocos entendieron las implicaciones de su anuncio, y los pocos que la entendieron rechazaron su afirmación. La tensión debe haber sido muy pesada en las calles. Conspiración, susurros penetrantes, ojos que se mueven, enemigos en la sombra, el hablar de dinero, de sangre. Y mientras los discípulos se cuidaban las espaldas, los fariseos buscaban una apertura entre la multitud a fin de atrapar a Jesús. Solo Jesús entendía los sucesos que tendrían lugar este fin de semana, esperados desde antes de la fundación del mundo, profetizados por obedientes y profetas. A pesar de las miles de oportunidades para escapar de Jerusalén, Jesús afirmó su corazón en lo que se lograría allí en los días venideros. Y todo empieza mañana. Vea Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 19, versículo 47. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 8.